Bienvenidos a nuestro webinar COVID-19 y la industria del produce. Es un honor para nosotros contar con su presencia esta mañana. Cira Food Safety es una empresa basada en Nogales, Arizona, dedicada a la capacitación profesional e implementación de esquemas en inocuidad agroalimentaria y responsabilidad social, así como la verificación y validación de la nueva ley del FDA, Food Safety Modernization Act, en donde verificamos que los protocolos de todos ustedes productores estén en regla para poder exportar sus productos a los Estados Unidos. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Cristóbal Chaides. Con más de 20 años de experiencia, el doctor Chaides es químico farmacobiólogo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cuenta con un doctorado en microbiología ambiental y de alimentos por la University of Arizona. Es actual miembro de la unidad CIAT Culiacán y presidente de la ANICA, Asociación Nacional de la Inocuidad y Calidad de los Alimentos. Asimismo, queremos aprovechar para darles las gracias a todos los productores, jornaleros agrícolas, empacadores, transportistas y comercializadores por suministrarnos productos y alimentos seguros del campo a nuestra mesa. Una vez más, les damos las gracias en nombre de Cira Food Safety. Welcome to our webinar. Entonces, obviamente que el primer tema que tenemos que mencionar, pues, ¿qué es el coronavirus? ¿O qué son los coronavirus? ¿No? Esa es una pregunta que todos nos hacemos desde el año pasado, que empezamos a ver noticias que se venían dando desde China, donde por primera vez aparecía este particular virus. Pero no es un virus extraño, digamos, ha estado con nosotros durante muchos años. Hay mucha confusión, inclusive ahorita lo vamos a platicar con el tema de la influenza. La influenza, lo mismo que el coronavirus, pues son infecciones respiratorias, pero tienen sus ciertas particularidades, razón por la cual se tiene que analizar y estudiar de manera particular los coronavirus, ¿no? Pues ahí está en su presentación, están viendo que los coronavirus es una familia de virus respiratorios, ¿sí? Causan enfermedades que van desde leves hasta graves en humanos y en animales, ¿sí? Son virus endémicos, eso quiere decir que siempre van a estar presentes, en algún momento están en animales y en algún momento están en humanos. Es la forma como se están transmitiendo estos virus. Hay tres eventos importantes a destacar en la historia de los coronavirus. El primero, si ustedes recordarán, hace muchos años, en el 2002, el SARS, o síndrome respiratorio agudo grave, es causado por un coronavirus. En aquel tiempo fue de gran impacto porque empezó rápidamente a transmitirse de persona a persona, de ciudad en ciudad, de país en país. Llegó hasta Canadá, llegó hasta Estados Unidos y ahí se detuvo el brote. O la pandemia, si es que alcanzó a llegar a todos los continentes. Fueron más de 8,000 casos y un poquito más de 700 personas fallecidas. Y como les digo, en aquel tiempo fue de grave impacto para nosotros. Después, en el 2012, aparece el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Es otro coronavirus donde arriba de 2,000 personas pierden la vida y cerca de 800 personas fallecen. También de gran impacto, empezó a llamar mucho la atención. Pero cuando ya de plano nos dimos cuenta que esta situación fue muy grande, fue a finales del año pasado, en el 2019, cuando empieza a aparecer el coronavirus, el COVID-19 o el SARS-CoV-2, que es el nombre que se le asignó por la Organización Mundial de la Salud, donde actualmente todos los que me están escuchando se están generando más de 2,500,000 personas infectadas en el mundo y contando, ¿verdad? Estamos contando, estamos avanzando. Y más de 170,000 personas han perdido la vida por la causa de este virus. Entonces, es un tema de mucha importancia, ¿sí?
Su periodo de incubación, lo que significa el tiempo que tarda una persona en presentar síntomas, varía, anda de 1 a 12 días, en algunos se mencionan hasta 15, pero es muy variable de persona en persona. Hemos escuchado las personas que no tienen síntomas, las personas que sí tienen síntomas, las personas que tienen graves síntomas y las personas que pierden la vida. Digamos, son esos 4 grupos que vamos a dejarlos en ese nivel. La tasa de letalidad también, ¿qué significa la tasa, el nivel o el número de personas que mueren por la infección? Entonces anda entre el 2 y el 5%, ¿sí? Por cada 100 personas, 5 van a perder la vida, pero bueno, conforme aumenta el número de casos, pues aumenta el porcentaje de personas que pierden la vida, ¿verdad? Su origen, como ya lo mencionamos ahorita, es animal. En algún momento en su ciclo biológico el virus está en un animal y luego se pasa a un humano. ¿Cómo? Pues a través de gotitas de saliva del animal, a través del contacto con el animal o a través de superficies donde pudo haber estado el animal. Es la primera manera como se da, digamos, que pasa del animal al humano, ¿sí? Después ya en el humano establece un ciclo biológico y empieza a transmitirse a otro humano con las mismas fuentes de contaminación. Generalmente los brotes de estos virus respiratorios son asiáticos, ¿sí? Una de las razones, y no principalmente por las actividades o las formas que las personas de Asia consumen alimentos, yo no lo pondría en ese sentido. Yo lo veo más en el hacinamiento de población, ¿sí? Somos más de 7.500 millones de habitantes y un 20% de la población o más se concentra en China, en India, en Pakistán. Entonces ahí hay una relación muy estrecha, mucha contaminación y obviamente una estrecha relación con animales. El coronavirus, la influenza, el cólera, la bacteria que causa el cólera, siempre emergen de esas regiones. La Organización Mundial de la Salud siempre está monitoreando el origen de una nueva cepa en esa región. Ahora, ¿qué síntomas causa? Les decía, pues son síntomas parecidos a la gripa y ahí está la pregunta. ¿Qué tengo? ¿Coronavirus, influenza o gripa? O gripe, como es correctamente decir. Ahí están los síntomas, vean, es muy similar y por eso lo pongo ahí en el cuadro verde, que la realidad de las cosas es muy difícil que nosotros podamos identificar los síntomas. Por eso siempre es recomendable que en los primeros síntomas que tengamos, independientemente si es cualquiera de esos 3 virus, asistamos a un médico y nos hagamos pruebas diagnósticas. De esa manera podemos determinar cuál de los virus es y podemos parar la transmisión del virus, ¿sí? En ese sentido es esta diapositiva que aquí les presento, ¿sí? Y nada más para ver la cronología de la historia del COVID-19, lo vamos a dejar como COVID-19, el SARS-CoV-2, el COVID-19. El 31 de diciembre del 2019, China empezó a reportar casos en esta región ya muy conocidas por todos, ¿no? En Wuhan, China, donde empezaron a haber casos muy distintos a los que normalmente se presentaban de síntomas parecidos a la gripe y empezaron a morir personas. ¿Sí? Empezó a aumentar los casos y el 9 de enero del 2020 se reporta ya la cepa. ¿Qué hizo China? Rápidamente con su grupo de investigadores secuenciaron la cepa, identificaron que era diferente a las otras y lograron reportarla. De hecho, se le reconoce a China que rápidamente hace un reporte del genoma del virus, de este nuevo virus que se presentó. El problema vino el 27 de enero cuando por primera vez sale de China, del país, y se presenta un brote en Vietnam. Ahí ya estamos viendo que empieza a brincar de un país a otro. En Europa, el 25 de enero se reportó el primer caso y bueno, ya conocemos la historia que está viviendo ahorita Europa y el 21 de enero de 2020 en América. Entonces ya conocemos la historia de cada uno de los países y cómo estamos viviendo las etapas que se están dando. Los casos hasta hoy reportados en Estados Unidos, habla de casi 800,000 casos, arriba de 40,000 personas han perdido la vida y vean la comparación con México, arriba de 8,000 casos o casi 9,000 y 700 muertes. Hay mucha discrepancia en los datos, hay muchas dudas,
No vamos a entrar en esos detalles, simplemente decirles que hoy precisamente el gobierno federal acaba de anunciar la fase 3, entramos a la fase 3 de la pandemia, lo cual significa una mayor presión para evitar que las personas salgan de su casa y tener cuidado sobre todo, ¿sí? Con graves, créanme y entiendo y comprendo, con graves afectaciones económicas, que esa es donde va la presentación, a platicar un poquito acerca de ello, ¿verdad? Las afectaciones económicas vienen siempre asociadas con las pandemias, definitivamente. Y siempre está la duda, ¿qué atendemos primero, la economía o la salud de las personas? Híjole, es un tema que es muy debatible en esta situación. Entonces, déjenme platicarles un poquito también de las formas de transmisión del COVID. Las formas más comunes son las tres que ustedes están viendo en esa diapositiva, que tienen que ver con las gotitas de saliva y los aerosoles. La otra es fomites, que significa superficies de contacto, y la tercera, el acercamiento social, lo opuesto al distanciamiento social, obviamente, ¿verdad? Pero si ustedes ven las cuadros en verde, ahí les quiero comentar que las formas más comunes de transmisión siempre va a ser el acercamiento de las personas. ¿Y eso qué significa? Que las gotitas de saliva que salen de una persona a otra llevan una carga viral muy alta. Se calcula, esos son estudios reportados recientemente, que una persona que adquiere el virus y su virus entra a la célula respiratoria, se replica dentro de la célula respiratoria y produce 100,000 partículas nuevas por cada célula que ataca. Eso significa que cuando uno estornuda y libera todas esas gotitas de saliva, pues se liberan millones y millones y millones de partículas virales, ¿sí? Cuando alguien estornuda, por eso nos recomiendan que usamos el codo o el de etiqueta, que le llaman el estornudo de etiqueta, porque cuando uno estornuda de frente a la persona, las gotitas de saliva o los mocos, o como le queramos llamar, se van a 120 kilómetros por hora. O sea, realmente si estás a menos de 1 metro, pues te bañas de mocos y gotitas de saliva y obviamente con una gran cantidad de virus. Y eso es lo que ha provocado la transmisión rápida del virus, ¿sí? Hay muchas dudas, inclusive que la gente tiene que cambiarse de ropa, me infecto, me contamino el cabello, me contamino la ropa, que todas esas dudas ahorita las vamos a ir mencionando, pero quiero decirles que las partículas virales son tan pequeñas, que a veces siguen las leyes de la física, ¿sí? Cuando uno camina, si alguien estornuda y uno camina por atrás de otra persona, hagan de cuenta el ejemplo de un carro. Si uno pasa en un carro a una velocidad normal de, no sé, 20, 30 kilómetros, nunca ven que se impacte un mosquito, ¿sí? Pero cuando uno va por la carretera a 100 kilómetros por hora, al terminar el trayecto, el vidrio de enfrente está lleno de mosquitos, ¿sí? Es lo mismo pasa, o sea, si nosotros caminamos a paso normal, los virus hacen un remolino, digamos, entre nosotros y no se adhieren a nuestra ropa, ¿sí? Es muy poco probable, pero quiero aclarar que si andamos en un lugar como en un centro comercial, en un cine, donde hay mucha gente y los riesgos de que muchos estén infectados, entonces sí nos podemos encontrar con una sorpresa de contaminación ambiental. También nos han hablado de las superficies de contacto, de los teléfonos, de las mesas, de las llaves, de los pomos de las puertas. Obviamente que los virus van a permanecer ahí por un cierto tiempo. Ahorita vamos a ver el tiempo que tardan. Entonces, esas son las formas de transmisión. Vean en esta diapositiva, lo que quiero comentarles es la sobrevivencia de los virus fuera de las personas, ¿sí? Acuérdense, y no lo comenté al inicio, los virus no son organismos vivos, no están vivos, simplemente son partículas. Necesitan forzosamente entrar en una persona para poder formar más partículas virales. Hagan el ejemplo, tomen el ejemplo de un virus informático. O sea, quien diseña virus informático tuvo que haber conocido cómo funcionan los virus que nos atacan a nosotros. Porque cuando un virus informático entra a tu computadora, se replica, ¿sí? Y se va a otras computadoras y así sucesivamente. Lo mismo pasa en un virus. Cuando un virus entra en ti o entra en cualquier persona, se replica y espera que sale de ti para encontrar a otras células de otros humanos para poderse replicar, ¿sí?
Entonces, lo que quiero decir con esto es que los virus, cuando salen al medio ambiente, tienen un cierto límite de vida, digámoslo así, y depende de la superficie en la que estamos hablando. Hay muy poca información de COVID, obviamente. Estamos ahorita en la emergencia sanitaria y todos los esfuerzos están para detener que las personas se enfermen y que las personas pierdan la vida, ¿sí? Pero la ciencia, la tecnología, la investigación está tratando de generar rápidamente información para otros aspectos que pudieran estar presentes. Por ejemplo, los estudios hechos en el 2013 con estudios del SARS o del MERS, de las otras infecciones por coronavirus, demostraron que los virus pueden sobrevivir 2 días en lechugas, ¿sí? Eso es lo único que se tiene de información de frutas y hortalizas. Pero en el agua de la llave dura 5 días, en el agua de drenaje dura 3 días, en acero inoxidable, en plásticos, en cobre, en aerosol y en cartones. ¿Se dan cuenta? Que hay muchos ya estudios que se están generando y que nos permiten entender que efectivamente hay ciertas etapas de la producción de alimentos que podemos encontrar riesgo. No es lo mismo que una bacteria, no es lo mismo que la salmonela, de la que hemos estado hablando durante mucho tiempo y nos ha causado muchos problemas. Las bacterias se reproducen en el medio ambiente. Si tú pones una bacteria en la superficie de un tomate y si hay condiciones ideales, la bacteria de una va a pasar a 1.000.000. Si tú pones un virus en la superficie de un tomate, pues no hay células. No hay células del humano. Entonces, los que pongas son los que van a estar o se van a desactivar en cierto tiempo, ¿sí? Entonces, ¿dónde encuentro yo riesgos, digamos, de pérdidas de inocuidad? Lo llamaría así, sobre todo en los supermercados, en los restaurantes, en los mercados de abastos, ¿sí? Tenemos que tener cuidado. O sea, los tiempos de vida de un virus vamos a manejarlos en horas o en pocos días, ¿sí? Ahorita lo vamos a seguir mencionando. Vean este caso que les estoy colocando aquí. Es un caso real que pudiera suceder en un puesto de ventas de algún alimento. En este caso es, pues, papaya, ¿sí? Donde por mucho tiempo hemos visto lo que le llamamos la contaminación cruzada. Si la señora que está ofertando el producto, la vemos que no trae ni siquiera tapabocas, ni siquiera pues algún desinfectante para desinfectarse sus manos, pues estaríamos pensando que si esa persona es asintomática, vamos a poner ese escenario, es asintomática, por ahí estornuda y se suena o no tiene ni papel y se agarra con la mano, pues las gotitas de saliva se quedan en sus manos. Y entonces al entregarte a ti la papaya, transfiere el virus a la papaya, ¿sí? Y si tú no le das una limpieza adecuada a la papaya, un tratamiento, una desinfección en tu casa, pues entonces te quedarías con el riesgo de al momento de cortar la papaya y arrastrar lo que está en la superficie de la papaya y cuando te lo comas, pues entonces estaríamos pensando de que pudiera generar un riesgo, ¿sí? No porque lo consumamos, no pensemos que nos vamos a infectar de un virus respiratorio que es el COVID, porque también al momento de consumir hay una interconexión, ¿sí? Con las fosas nasales donde podemos también adquirir el virus, ¿sí? Acuérdense que este virus se aloja principalmente en el tracto respiratorio y no únicamente causa cuadros gripales. Si vimos la diapositiva anterior en donde se hablaban de los síntomas, uno de los síntomas principales también se menciona como los cuadros gastrointestinales o diarrea, ¿sí? Muchas personas sufren diarrea. Sin embargo, por eso anoto yo ahí en la presentación, aún no existe suficiente evidencia científica que esta sea una de las formas comunes de transmisión del COVID. Las frutas y hortalizas, lo voy a recalcar, no tenemos suficiente información. Eso no quiere decir que no se vayan a contaminar. Lo que necesitamos es hacer estudios. Les vuelvo a repetir, salmonela hemos trabajado por años y sabemos que se contaminan, se recontaminan y se siguen recontaminando y no hemos podido controlarla. Lo que no queremos que el COVID entre al repertorio de contaminantes en los productos agrícolas o en los alimentos en general, ¿sí? Por eso se pide que tengamos más información. Entonces, siempre tenemos que manejar estos conceptos. Acuérdense, nunca olvidemos la calidad y la inocuidad.
La calidad siempre la vemos, la podemos sentir, la podemos oler en las frutas y hortalizas, en los alimentos en general. La inocuidad no, la inocuidad la sentimos, pero cuando nos da una diarrea, ¿verdad? O en este caso, que nos pudiera dar un caso relacionado con el COVID. Entonces, la inocuidad es algo que no se ve. Los microorganismos no se ven, ni mucho menos los virus, que son mucho más pequeños que las bacterias, ¿sí? Por eso siempre les he comentado que una vez que el microorganismo entra a un proceso, es muy difícil sacarlo, porque no lo vamos a ver. Y siempre es recomendable establecer medidas preventivas. Cualquier sistema que manejen. Muy recomendable también que la industria restaurantera, la industria de los alimentos de retail, la industria del supermercado, la industria del que hace comida para llevar a su casa, tiene que capacitarse en inocuidad. Lo hemos dicho constantemente e intensamente, y hasta que no surge un problema donde nos tienen encerrados a todos, entonces ya estamos pensando qué vamos a hacer. Pero nunca tuvimos el tiempo para invertir en buenas prácticas higiénicas. Los virus, como les comentaba hace un momento, no sobreviven mucho tiempo en el medio ambiente. Los virus respiratorios me refiero. Estamos hablando únicamente de virus respiratorios que llegan a causar cuadros diarreicos. No estamos hablando de la hepatitis A, que es un virus que puede sobrevivir por semanas fuera del hospedero, ¿sí? Y se transmite por agua y alimentos contaminados. Ese sí es digamos, un virus entérico o que causa infecciones diarreicas, que siempre tenemos problemas con ellos. El COVID es una nueva cepa viral que estamos tratando de entender y comprender, y cómo evitar que entren a nuestros procesos, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos en esta diapositiva tratando de demostrarles, bueno, es decirle que la humedad relativa y la temperatura del aire son los factores más importantes que necesitamos entender para que los virus no permanezcan tanto tiempo ahí, ¿sí? ¿Qué tan eficiente es la transferencia? Es el tema que hace rato les comentaba, si que en la ropa, en las manos, se transmite o no se transmite el virus, o sea, que tengo que llegar a mi casa y cambiarme o no cambiarme. Son cosas que tenemos que estar trabajando, e ir mejorando, ir entendiendo. No tenemos toda la información. Créanme que como muchos de ustedes, nosotros estamos tratando de entender más acerca del virus. La única manera de hacerlo es hacer estudios, no viendo redes sociales, no leyendo notas en el Facebook de fuentes no confiables. Eso no nos ayuda para nada a nadie. Creo que deberíamos estar enfocados a lo que nos dicen las autoridades, y también, obviamente, al sector científico, que quizás es ese sector menos contaminado de temas que no tienen nada que ver con la ciencia. Entonces, ahí es donde estamos trabajando, y hay muchos estudios que se han hecho antes, ¿no? Con otros coronavirus, con otros virus. Por ejemplo, ¿qué tan importante es o qué tan riesgoso es que te contamines la mano? Creo que es una de las formas más comunes después, obviamente, de las gotitas de saliva. La mano es el principal, digamos, vehículo que puede llevar el virus a una computadora, a la puerta, a la llave, al pomo de la llave, ¿sí? O a la barra con la que abres. Esas cosas son las que van generando. Vean en este estudio donde se hizo con un virus manejable en el laboratorio, que es un bacteriófago, para que vean cómo la temperatura y la humedad relativa juegan un papel importante en la transmisión y en la sobrevivencia del virus, que permanezca activo. Si se dan cuenta, en el cuadrito verde dice que las que generan mayor transferencia son los acrílicos, el vidrio, la formaica, perdón, ahí dice formaica, el acero inoxidable. Y las de menor transferencia es el poliéster, el dinero y el algodón, ¿sí? No están diciendo que no se transmiten, se dice que hay menos nivel de transmisión. Pero entre menos tengamos virus, esto se reduce significativamente. Por eso siempre viene acompañado con el distanciamiento social. Ese es un tema que no nos vamos a poder quitar de encima. Yo sé que todos estamos desesperados. Aquí ahorita estamos en esta área. Previamente la tuvimos que desinfectar y tuvimos que hacer toda una serie de estrategias que antes no hacíamos, que antes no se hacían. Hoy se tienen que hacer, y yo espero que ya queden para siempre.
porque las buenas prácticas higiénicas deben de seguir aun cuando el COVID desaparezca, porque con eso podemos detener la salmonela, la E. coli, la influenza y cualquier otro virus. Las buenas prácticas nos van a ayudar mucho. Esto es lo que se genera por la falta de un distanciamiento social. Si nos empezamos a desesperar y empezamos entiendo la situación, yo también estoy desesperado, pero si no guardamos las debidas medidas higiénicas, pues empezamos a hacer eso, a saludarnos de mano, y si uno de ellos está, pues tiene virus en su mano porque no se sonó con un papel y agarró los mocos y se la puso en la mano y te toca a ti, pues te pasa el virus. Y luego te subes al carro, ¿sí? Y luego llegas a tu trabajo o llegas a un puesto de comida y estamos liberando grandes cantidades de partículas virales. Digo, esta es una representación, obviamente, que los virus no los vamos a ver, no los vamos a ver nunca, ¿sí? Se ocupan equipos especiales en el laboratorio para poderlos observar, pero es una representación de lo que pudiera estar pululando en las superficies, las partículas virales. Y la consecuencia grave, pues, es la cadena de transmisión. Una persona susceptible con una persona infectada nos provoca el cuadro de infección por COVID, que puede ser, como les decía yo, que puede ir de lo más leve a lo más grave, que es que las personas pierdan la vida. Sí, es cierto, lo entiendo y lo debemos de entender todos, que hay segmentos de población que están mucho más en riesgo que otros, los adultos mayores, la obesidad. Digo, lo puse mujeres en proceso de embarazo porque se han dado algunos casos en México. Sin embargo, la OMS no lo ha establecido así, pero personas que viven en casas de asistencia, las personas que son VIH positivos, en fin, enfermedades crónico-degenerativas, es un segmento de población que está en alto riesgo, ¿sí? Y no podemos por eso demeritarlos, ¿sí? Porque puede ser tu familiar, puede ser mi familiar, puede ser mi padre, tu padre, en fin, no podemos, porque nosotros creemos que no nos vamos a enfermar gravemente, nos vamos a salir a la calle, ¿sí? Si nos vamos a trabajar también. Ese es un problema fuerte. Yo lo entiendo, como les digo, todos estamos desesperados. Entonces, digamos, si vemos a una persona en esta imagen que les estoy presentando ahorita, pues el cabello, les decía, es muy poco probable que esto suceda porque como si no hay un hacinamiento de muchas personas, la cantidad de virus que estén en el ambiente, que dura aproximadamente media hora digamos, suspendido, y por efecto de la gravedad, pues el virus tiende a caer, va a depositarse en el suelo en algún momento. Pero insisto, si tú pasas por un lado de una persona que tiene la infección y estornuda, es muy poco probable que ese estornudo, si tú pasas por un lado, me refiero, o si vienes atrás de esa persona, porque cuando caminas, generas una especie de remolinos, rompes la corriente del viento, y eso lo puedes ver cuando hay luz solar y hay mucho polvito, polvito que se ve en la luz solar. Si tú le haces con la mano, no se te impactan en la mano, simplemente se mueven, ¿sí? Entonces, eso puede pasar. Obviamente las manos, ese es otro boleto, ¿no? Las manos porque estamos tocando a otra persona, o estamos tocando una superficie de contacto, o nos estamos tocando la cara, o la nariz, ¿sí? Entonces sí hay más posibilidades de transferencia de partículas virales, por eso la recomendación tácita de la Organización Mundial de la Salud es lávate las manos, lávate las manos. En la ropa, ya lo comentábamos hace un momento, la ropa también tiene un papel no tan primordial, y insisto, pero si estás en un lugar donde hay mucha gente, pues sí es recomendable que llegues a tu casa y te cambies de ropa, y eso puede ser para personas que van a hospitales, para personas que van a centros de salud, donde probablemente pueda haber más carga viral, ¿sí? Y finalmente los zapatos, que es una situación también que se menciona mucho, y como medidas preventivas, sí se recomienda, si tú estás trabajando en tu empresa, pues tener tus charcas sanitarias para poder eliminar. Ha habido muchas estrategias, ¿no?, que se están estableciendo. Entonces, a una manera de esta parte de la presentación, un pequeño sí resumen, les digo que los virus infecciosos detectados en heces de pacientes
es hasta 5 semanas después de la infección. Todavía puede haber presencia de virus. No hay evidencia de transmisión por heces o por superficies de contacto presentes en aguas residuales. No existe suficiente evidencia de que se sustente que coronavirus se transmite por el consumo de alimentos, pero tenemos que ser cautelosos porque hay otros trabajos que sí nos han demostrado la presencia de eso. Y hay 4 razones importantes para entender por qué nos está causando tanto problema el COVID. Es un virus nuevo. Nuestro sistema inmune no lo reconoce. Tiene que pasar algún tiempo para que nuestro sistema inmune construya lo que le llamamos anticuerpos y podemos tener, pues, lo que coloquialmente se dice una defensa contra el virus. Es altamente contagioso, ese es un grave problema. Quizás no es tan letal, pero sí tiene mucha capacidad de transmisión. Y eso, pues, generaría un grave problema, porque entre más personas se contagian, aumenta más el segmento de población que puede perder la vida. No hay tratamientos. Yo sé que hay muchas dudas sobre tratamientos alternativos, que si puedo usar el tratamiento que usamos en el lupus, que si podemos usar tratamientos inclusive de la industria veterinaria, y luego ves una nota por aquí, luego ves otra nota por Facebook y por Twitter. Yo sí recomendaría que si ustedes tienen cerca a un médico, tienen cerca a un profesional de la salud, platiquen con él antes de tomar una decisión de qué medicamento van a ingerir, porque puede ser riesgoso. Y aunque el distanciamiento social es la medida más eficaz, está dejando, entiendo, graves daños económicos, sociales y psicológicos y de todo, pero es la única manera que nos permite defendernos de este virus, ¿sí? Entonces, ¿hay alternativas de mitigación? Sí, si hablamos de empresas, si nos enfocamos al sector agrícola, que hemos visto cómo han estado viendo. Y quiero comentar así, quiero hacer un comentario particular. El sector agrícola de México, que se dedica a exportar, ha desarrollado una estrategia de buenas prácticas higiénicas muy eficaz, que no le debería estar costando mucho trabajo ahorita implementar o reforzar las medidas de mitigación. Eso lo hemos visto a través de los años. Las empresas sinaloenses y de otros estados de la República Mexicana han ido mejorando sustancialmente sus medidas preventivas para otros microorganismos, y yo creo que en esta ocasión no será la excepción. Yo he estado trabajando con algunos de ellos y hemos visto cómo, por ejemplo, el tapete sanitario es algo que no les genera ningún problema, ¿sí? Como les digo, es importante que eso se transfiera también al sector alimentos procesados, a los de lácteos, a la industria restaurantera, inclusive en los mercados municipales ya deberíamos estar trabajando próximamente en estas acciones. Hay otras alternativas que necesitan todavía evaluarse, validarse, como los arcos sanitarios o los túneles sanitarios que se están usando, que ya se usan en la industria avícola, pero he visto recientemente en algunas ciudades han implementado estos arcos o estos túneles sin la debida validación. Yo creo que todo se tiene que validar. No podemos nada más estar tomando del internet o de aquí o de allá los estudios. No podemos estar pensando que porque pasa una persona por un túnel y le dejamos caer un desinfectante, no va a ser un riesgo, ¿sí? Estamos convirtiendo el riesgo biológico en un riesgo químico, ¿sí? No sabemos la toxicidad que pudiera tener esas personas. Entonces, son intentos, son alternativas, hay que irlas mejorando, hay que irlas trabajando y sobre todo hay que irlas validando, ¿sí? Obviamente, una de las medidas, y lo hemos visto últimamente en las ciudades, las autoridades están revisando la temperatura corporal. Me parece que es un buen filtro, ese sí nos pudiera ayudar a identificar que alguien tenga una fiebre, ¿sí? Una alteración de la temperatura corporal, y eso puede ser un filtro para poder decir, ¿sabes qué? Hay que hacer la prueba. Que ese es el otro tema, ¿verdad? No tenemos suficiente capacidad de hacer pruebas, pero al menos pudiéramos cuarentenar a la persona, y si estamos hablando de una empresa, pues el riesgo sería muy alto que lo dejáramos pasar, ¿sí? Y nos pudiera generar un problema de salud. Y la otra alternativa de mitigación muy importante
pues es el lavado de las manos, ¿verdad? El lavado de las manos es algo importantísimo, pero qué difícil es hacer que la gente se lave las manos bien. Según estudios dicen que solo el 16% de las personas saben o usan la técnica adecuada de lavado de manos. Y eso lo vemos siempre, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. La gente se mete al baño, se lava, disque las manos, mete las manos al agua y las saca, y ya con eso y con el pantalón se limpia uno y vámonos para afuera, ¿sí? Ya tiene que cambiar eso. Es importantísimo cambiar. Hay técnicas, obviamente que el lavado de manos tiene que estar asistido siempre con un jabón, ¿sí? Porque el jabón te elimina la materia orgánica de las manos, y la asistencia de un gel a base de alcohol, pues es una alternativa que nos puede ayudar. ¿Por qué las manos? Les decía. Porque esto que está en sus diapositivas es un acto reflejo. No podemos dejar de no tocarnos la cara, ¿sí? Según en los estudios, nos tocamos la boca, la nariz, los ojos, los oídos, los adultos entre 1 y 3 veces cada 5 minutos, ¿sí? Yo les aseguro que más de uno de ustedes ya se tocó la cara ahorita en este momento. Es un acto reflejo, ¿sí? Y lo que se está tratando de hacer ahora, pues usar caretas, ¿verdad? Usar una careta, para al menos ya te detiene tocarte los ojos y te chocas los dedos con la careta y detienes el evento. Pero el lavado de manos es lo que ayuda a que eso suceda. Vean en esta diapositiva cuáles son los puntos donde mayor cantidad de materia orgánica o partículas virales se van a colocar en las puntas de los dedos, ¿verdad? Principalmente porque qué dedo se mete uno a la nariz, ¿verdad? Y qué cantidad de moco se queda en el dedo, y cuando no nos lavamos el dedo, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces vamos y saludamos al compañero o a la compañera, la chocamos y entonces le compartimos las partículas virales, en este caso particularmente que estamos hablando del COVID, ¿sí? Entonces el lavado de manos es muy importante siempre, antes de empezar a trabajar, después de ir al baño, como ya lo hemos mencionado. Ojalá y nadie fumara, pero pues también cuando estén fumando, después de estornudar, prácticamente siempre hay que lavarnos las manos, porque es una situación que nos está llevando a generar mayor contaminación. Vean cómo el efecto de lavado es muy importante para eliminar los virus, ¿sí? Obviamente que si no nos laváramos las manos, todas las partículas virales, todos los microorganismos se pasarían a un alimento. Lo que vimos hace rato con la señora que estaba vendiendo la papaya, ¿no? Si no se lavó las manos, todo lo que tenía en sus manos, si se metió a la nariz 2 o 3 dedos, en la papaya, pues dejó todas las partículas virales junto con el moco, ¿no? Que estaba ahí. ¿Sí? O se metió la mano a la boca, no lo sé. O sea, no sabemos. Como les digo, son actos reflejos y no nos damos cuenta a veces. Pero si usamos un jabón, aquí se ve claramente, estos virus en su capa más externa, la estructura más externa es una cubierta de lípidos o de grasas, le podemos llamar así, y el jabón por sí solo logra degradar las grasas, y al perder las grasas o los lípidos, más técnicamente hablando, barres con los receptores, que son esos palitos rojos que ven ustedes ahí, que son las llaves de entrada que tiene el virus para entrar a nuestra célula, ¿sí? Digamos que esa rayita roja entra, se acopla en la célula y inicia el proceso de replicación del virus. Si no tiene esas llaves de entrada, pues el virus no puede causar ninguna infección, ¿sí? Nosotros hemos hecho muchos estudios a través del tiempo, y lo que siempre les hemos transmitido a las personas, que además del lavado de manos, asistirnos con un gel a base de alcohol es una muy buena opción. Ojo, el gel a base de alcohol no sustituye el lavado de manos. Sin embargo, cuando no tengamos acceso al lavado de manos, pues hay que usar el gel, ¿verdad? Pero siempre es recomendable lavarse las manos con agua y jabón y asistirnos con un gel, limpiar y desinfectar, ¿sí? Esa sería la constante que debemos tener siempre. El gel es un apoyo, pero el lavado de manos es lo que siempre tenemos que estar haciendo, y cuando existe una pandemia como la que estamos viviendo ahorita, hay que hacerlo de manera consistente y de manera constante.
En el grupo de los microorganismos, les decía, el virus ni siquiera forma parte de los reinos, no es un organismo vivo, pero nos causa muchos problemas. De hecho, la palabra virus viene del latín, creo que significa veneno, que quiere decir que no hay virus buenos, ningún virus es bueno. Todos los virus atacan a nuestras células, se replican y la destruyen. Atacan a las bacterias, atacan a los parásitos, atacan a las plantas, atacan a los animales, ¿sí? Y les causan problemas en la industria. En la industria todos sabemos, los que estén conectados, que trabajan en la industria agrícola, sabemos todos esos virus fitopatógenos, como los llamamos, ¿no? Cómo afectan a las plantas y a sus productos. Pero también tenemos los virus que atacan a los humanos y a las que atacan a las bacterias. Entonces, son resistentes, ya lo vimos en la diapositiva pasada, decíamos que los virus sobreviven cierto tiempo fuera del hospedero y es donde se corre el riesgo que otra persona se pueda contaminar. Y un fomite, voy a llamarlo así, una superficie de contacto. ¿Y cuál superficie de contacto? Pues tu teléfono celular, tu computadora, la manzana que te vas a comer, el alimento que vas a pedir en la tienda para llevar, en esa bolsa, podemos encontrar las partículas virales, porque el tiempo de llegada de 30 minutos del lugar a tu casa es el tiempo suficiente que la partícula puede seguir viable. Entonces, es muy recomendable que en esa etapa se puedan desinfectar, puedas quitar esa bolsa y no introducirla a tu casa, ¿sí? En esta situación de pandemia tenemos que ser extremadamente cuidadosos y quisquillosos en el tema de la inocuidad o de la higiene, ¿sí? Por eso les he comentado, en la industria agrícola, la parte, digamos, campo, empaque, pudiéramos estar pensando que los riesgos son para los trabajadores, ¿sí? Todavía no tenemos mucha información de la presencia del virus en agua, pero el agua puede ser también un tema. Pero la parte más complicada, diría yo, es cuando el producto llega al supermercado, al mercado de abastos, a los centros de distribución, donde hay manipulación rápida del consumidor y llevarlo a su casa. Entonces, ahí es donde podemos encontrar algunas situaciones, ¿no? En general, los desinfectantes pues funcionan bien. De hecho, por ahí, si ustedes entran a la página de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, por sus siglas en inglés, van a encontrar un listado de desinfectantes que están aprobados para su uso, ¿sí? Para eliminar, obviamente, estamos hablando del COVID, el cloro, los cuaternarios de amonio, obviamente el alcohol y algunos otros productos. Pero, ojo otra vez, no todos los cloros, no todos los cuaternarios, no todos los alcoholes, marcas comerciales me refiero, están aprobados, se tienen que evaluar. Los cítricos se tienen que evaluar. No es porque, bueno, como la marca comercial X es efectivo para eliminar el coronavirus, todos los cloros van a ser efectivos. Espérame, tienes que hacer pruebas, tienes que hacer lo que llamamos retos microbianos para poder realmente certificar que tu producto está funcionando bien. Entonces, sí es importante eso porque ese producto que fue evaluado en Europa o en Estados Unidos tiene una condición de efectividad diferente en Culiacán o en Yucatán o en Sonora por las condiciones ambientales. Los desinfectantes también tienen cambios por el efecto de ambiental cuando lo estamos aplicando, al igual los microorganismos, ¿no? Entonces es importante hacer esas evaluaciones. Entonces, en una empresa, cuando hablamos de empresas, pues hablamos de que tenemos que establecer medidas preventivas. Como les digo, yo no veo muy complicado y la verdad que me congratulo por eso, porque el sector agrícola mexicano ha sido muy insistente. Me ha tocado trabajar mucho con ellos y he visto cómo han año con año mejorado y siempre buscando ser mejores en el tema de la desinfección, en el tema de la inocuidad, en el tema de la prevención, ¿sí? Entonces, no veo por qué no puedan apretar más las tuercas, revisar, claro, sobre el coronavirus, pero con las estrategias que ustedes están desarrollando, estoy seguro que van a salir adelante. Las aplicaciones
de precauciones estándares en los trabajadores es la higiene de manos, usos de equipos de protección y una gestión adecuada del medio ambiente. O sea, creo que eso sería muy interesante que lo reforzaran, ¿sí? Lo tienen siempre en sus sistemas de prevención. En el control administrativo, pues yo me refiero más al organizar, si alguien, como les digo, están desarrollando túneles sanitarios, pues esa infraestructura sí es recomendable que se valide. Hay que capacitar a las personas. No todos sabemos del COVID, no todos sabemos de lo que es un virus, no todos lo sabemos de lo que es un desinfectante. Es más, solamente, como les decía hace rato, 16% de las personas se saben lavar las manos, nada más con eso. Yo sé que varios de ustedes están asintiendo con su cabeza de que cuántas veces a su cuadrilla les han capacitado de cómo lavarse las manos y siguen sin lavarse las manos, ¿sí? La capacitación no tiene que ser algo dado por hecho. Cada vez que sea posible, hay que darles una capacitación a la gente. Siempre. Ya saben que eso es algo que siempre tenemos que hacer. También, obviamente, cuando en estas condiciones de pandemia y en la etapa en la que nos encontramos ahorita, en la fase 3, se va a restringir cada vez más el movimiento de las personas. Entonces, los desplazamientos al trabajo y en el trabajo mismo, en la factoría, en la empresa, pues tiene que haber los adecuados distanciamientos sociales y la señalización que debe estar establecida para que la persona esté claro que no se puede mover aquí y no se puede acercar al compañero. Si es que la empresa es esencial, y yo puedo decir que toda la industria de los alimentos va a ser esencial porque pues tenemos que comer todos, ¿verdad? Entonces sí es importante estar al pendiente de eso. Las medidas organizativas, pues obviamente que, como lo dicen los sistemas de aseguramiento de calidad e inocuidad, pues el jefe mayor tiene que estar enterado, tiene que estar de acuerdo, tiene que protegerse, tiene que dar el ejemplo de que se está protegiendo él para que los demás también sigan ese ejemplo, y debe de proveer económicamente para que existan los suministros necesarios de protección y también de jabones, de geles, para que la gente esté obviamente en protección. Sabemos que hay segmentos de población que tenemos que mandarlos a descansar y pues ojalá se les pueda seguir apoyando, pero eso ya no es tema mío, es tema de cada empresa en ese sentido, ¿no? Y las medidas de higiene en el centro de trabajo, pues sí es importante que haya pues una ventilación adecuada, limpieza debe ser reforzada totalmente, no podemos obviar y no podemos estar trabajando como en una temporada normal. Es un momento atípico. Esta pandemia no la habíamos tenido en hace más de 100 años, ¿sí? La última pandemia grave que tuvimos fue en 1920, fíjense, con el virus de la influenza, una cepa llamada influenza española, que se calcula que provocó la muerte a más de entre 50 o 100 millones de personas se murieron en el mundo en ese tiempo. Vean la cantidad. Ahorita estamos hablando de 170,000 personas han perdido la vida, pero el nivel de letalidad de la influenza en aquel tiempo era de casi 20-30%. Aquí es 5%, el más alto. ¿Qué sigue? Tenemos que prepararnos. Tenemos los virus, no se van por decreto, no porque dijo el presidente, no porque dijo el gobernador, no porque dijo el científico, ya se va a acabar la fase 3. No sabemos la verdad, no sabemos la verdad. Los virus son como los microorganismos, no nos podemos explicar cómo están funcionando. ¿Va a llegar un momento en el que el virus va a desaparecer? Seguramente sí, pero la fecha no la tenemos clara todavía. El personal de limpieza, es importantísimo mencionarlo eso, que seguramente son los menos capacitados en algunas industrias. Debemos reforzar la capacitación y sobre todo en la industria, bueno, en el área hospitalaria, en el área médica, que ahorita están viviendo esa situación grave. La gente que se dedica a la limpieza y desinfección deben de tener las mejores medidas higiénicas, pues, que son las que están casi, al igual que el médico, al igual que la enfermera, en la primera línea de batalla. Entonces es muy importante atender esa situación.
Y en la gestión de los residuos de centros de trabajo, pues obviamente quizá si hablamos de esta pandemia, pues el enfoque más centralizado son a los laboratorios clínicos, a las empresas que se dedican al tema de salud, obviamente a los hospitales, donde esos residuos también se tienen que tratar de manera adecuada. Y ahí es donde yo lo he estado diciendo de manera consistente en la presentación, que no tenemos información todavía suficiente, digamos, información del impacto que va a tener este virus en el medio ambiente, del impacto que va a tener en las aguas residuales. Si un 30% de las personas padecen diarrea en algún momento de su periodo de la infección y se enferman 100,000, 200,000 personas en la ciudad, imagínense la cantidad de virus que se están excretando en los drenajes y si no hay una buena desinfección o tratamiento de agua residual, pues el agua puede ser un vehículo de contaminación. Entonces, es algo que todavía no tenemos con certeza, pero lo queremos advertir. Lo han estado advirtiendo algunas fuentes científicas del riesgo que se puede presentar si sigue avanzando el virus, si sigue generando brotes. Digo, no, yo creo que yo en realidad nada más pongo este diagrama de flujo. Los expertos son ustedes en el tema de sistemas de gestiones de calidad e inocuidad en sus empresas, pero seguramente para muchos resulta repetitivo, pero lo voy a mencionar, ¿verdad? Porque ustedes tienen sus propias aduanas, sus estaciones de lavado, sus insumos, sus tapetes sanitarios o quien haya decidido instalar un túnel sanitario. También, como les digo, es importante que lo evalúen, que lo validen y sobre todo validen el desinfectante. Porque si no, están convirtiendo otra vez el riesgo del virus, el riesgo biológico, en un riesgo químico que le van a afectar a sus trabajadores. No le pueden aventar cloro, no le avienten cuaternarios de amonio, por favor. Y si son agentes a base de cítricos, evalúenlos, porque no porque sean cítricos no van a ser tóxicos. Si tú concentras una cantidad de cítricos, termina siendo tóxico. O sea, si tú tienes una cantidad de chiles y le extraes el principio activo, pues resulta ser bien tóxico, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? Entonces, todas esas actividades que ustedes ya tienen desarrolladas en sus empresas, aprieten la tuerca y verán que van a tener buenos resultados. Insisto, la fase 3 es una fase de mayor contención, de mayor distanciamiento social, pero hay actividades que van a ser esenciales, insisto, los alimentos va a ser uno de ellos, en eso lo van a tener ustedes, van a estar trabajando, quizás no al 100% con sus trabajadores, pero sí tendrán que tener medidas preventivas porque si llegan a tener un brote de COVID en su empresa, pues el sector salud se los va a cancelar y eso no queremos que suceda, ¿sí? Entonces, finalmente, hay 3 aspectos importantes que quiero remarcar aquí. Una es la limpieza, eso es importantísimo. Lavado de manos es lo que le quiero siempre recalcarles a ustedes. La sana distancia o el distanciamiento social o como quieran llamarla, pero eviten a toda costa, si no ocupan salir de su casa, si no es esencial su salida a casa, no vayan a visitar a sus familiares, aguantemos un poco, como lo han dicho todo mundo, hay que achatar la curva de Sinaloa, Culiacán particularmente, se está convirtiendo en una zona cero todos los días, en los últimos 7, 8 días estamos teniendo casos de fallecimientos, 2, 3 personas están perdiendo la vida y los casos ya sobrepasan los 500 casos en Sinaloa. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado porque si no ponemos la atención nos podemos convertir en desafortunadamente lo que le está pasando a España, lo que le está pasando a Italia y no se diga a Estados Unidos que lo tenemos muy cerca, ¿sí? Entonces, esas son las 3 actividades. ¿Qué vamos a lograr con esto? Pues reducir el riesgo de la transmisión del virus. Eso es, al momento de que ya no haya humanos en donde el virus se replique, se va a parar el proceso.
Vamos a brindar mayor seguridad a nuestros clientes. Si tú eres restaurantero, si tú trabajas en industria de productos frescos, si tienes una industria de alimentos, vas a mejorar, vas a darle una seguridad a tu gente a la que está trabajando. Mejor control del ambiente, ¿sí? Y obviamente la imagen. Ahorita, pues todo está cerrado, pero va a llegar un momento en que se va a abrir y quienes tengan programas de buenas prácticas higiénicas, que tengan un control, que tengan una certificación, que tengan una capacitación, van a estar en una mejor posición. El menor riesgo de contaminación de sus productos, les vuelvo a decir, no existe mucha evidencia científica, pero eso no quiere decir que no vaya a suceder. Porque si ustedes me preguntan, bueno, ¿y por qué se dice tanto que sobrevive en el cartón, sobrevive en el acero inoxidable? Porque hicieron estudios, pero no han hecho estudios en tomates, no han hecho estudios en pepinos, no han hecho estudios en mango. Hay que hacer los estudios para verificar que no o que sí. Y si sí, ¿qué medidas vamos a hacer para evitar que se contaminen? Una mayor supervisión y obviamente tener más salud y menos enfermedades. ¿Ok? Pues con eso doy por finalizada la presentación. Obviamente quiero recalcar en el tema de la industria agrícola, ¿sí? Volver a recalcar la necesidad de tener mayor, pues digamos, programas de higiene, mayor capacitación, porque va a llegar un momento, les digo, que nos vamos a enfrentar con una situación que no queremos, ¿verdad? No queremos que suceda. Siempre nosotros estamos a favor y ver cómo apoyar a la industria. En nuestro laboratorio hemos trabajado mucho con muchos agricultores, con muchas asociaciones agrícolas, empresas que se dedican a la capacitación o al desarrollo de manuales de procedimientos. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. La industria agrícola o del produce, como se le menciona también, nos vamos a encontrar en esa situación. Ahí va a haber muchas dudas, yo sé que quedan muchas dudas en ese tema. Los voy a escuchar en un momento para contestar lo que pueda. Sé que hablamos de cómo un chofer llega por ejemplo, a una empresa agrícola, a un centro de distribución. ¿Qué medidas le vamos a poner a esa persona? Como les decía, hay que medirle la temperatura. Es un filtro importante, medir la temperatura, porque ese chofer quizá vino de otra parte de otra región y no sabemos cuáles son sus actividades, ¿sí? No sabemos con quién se contactó. No hay que permitirle entrada donde antes se permitía entrada a mucha gente en el empaque agrícola, en el centro de distribución. No hay que hacerlo. Ahorita hay que detener ese paso. Hay que ser estrictos, como le digo, en la industria. Muy bien. Entonces, pues yo nada más agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Quedo abierto para preguntas a través del chat para poder trabajar acerca de ellos y poder responder algunas de ellas. Nuevamente agradecerles a todos ustedes, agradecerle a CIRA Food Safety por la invitación, decirles que como centro de investigación, CIAT como centro de investigación, estamos abiertos a trabajar en temas relacionados con la industria de los alimentos, la microbiología ambiental, el medio ambiente, métodos de desinfección y todo lo que podamos apoyar para mejorar y mitigar el avance de este virus y de otros microorganismos que están presentes. Muy bien. Pues muchas gracias a todos y estamos en contacto. Hasta pronto. Bueno, ahora sí vamos, van a hacer llegar algunas preguntas que ya me están llegando, ahorita se las voy a contestar en este momento, ¿sí? Dice, es poco probable, pero existe el riesgo de que se adhieran esas partículas virales a las prendas y se podría considerar como un tipo de tela la adherencia. Sí, obviamente sí, como les decía hace un momento, la ropa puede ser un riesgo siempre y cuando
esa persona estuvo en contacto con muchas otras, ¿sí? Entonces, si hay esa posibilidad, es importante que exista una medida preventiva para que la persona al llegar, ya sea a la empresa o al centro de distribución o donde trabaje, se cambie de ropa. O sea, la ropa que lleva, que viene de la calle, sí se recomienda que se cambie de ropa y se ponga ropa de trabajo ahí adentro. Esa sería una, ¿sí? Otra pregunta es, ¿cuál es su opinión respecto a los arcos sanitarios? Ya lo comentaba, ¿no? Me parece que han funcionado muy bien en la industria avícola, lo he visto, arcos y también túneles sanitarios. Entonces, siempre y cuando sean validados, como les digo, pudiera ser una buena. Buenas tardes, dice, los saludo de Tamaulipas, en un empaque de limón italiano. Saludos a Tamaulipas. ¿Me podría brindar información acerca de un desinfectante para un túnel sanitizante que no cause daño al personal? ¿Es obligatorio que las personas usen cubrebocas y guantes cuando se manipulan productos agrícolas en un empaque durante esta contingencia? Bueno, la primera pregunta, pues primero que nada sí les recomendaría que fuera un producto a base de cítricos, ¿sí? Pero sí es importante que se hagan pruebas. Si ustedes ahí en Tamaulipas tienen algún laboratorio, algún centro de investigación, hagan un reto microbiano, ¿sí? Sí recomiendo también que la persona que vaya a pasar por un túnel sanitario, no, de preferencia no sea impactado con el desinfectante en la cara. Podrían usar una careta para pasar, para que se desinfecte la ropa. Esa sería una posibilidad. Puedes pasar con tu tapabocas, con tu mascarilla, tu careta y pasas el tapete, el túnel sanitario. Y sí es obligatorio que usen cubrebocas y guantes, sobre todo en este tiempo, ¿no? En la industria agrícola. Otra pregunta dice, ¿qué tan efectivo y recomendable es cloro? ¿A qué concentración y tiempo de contacto en las superficies? Bueno, el cloro es efectivo, ¿sí? Eso está, inclusive les recomiendo que entren a la página de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental. Igual si me mandan un correo les mando la información, ahí vienen las concentraciones que se evalúan y los tiempos de contacto en superficies para ello, ¿sí? Dice otra pregunta, ayer en la conferencia el subsecretario Gatell comentaba, la jefa de enfermería del IMSS comentó que en el gel la concentración de alcohol debería ser mayor a 70. ¿Podría ser cierto? 70% arriba, 70% hacia arriba está bien, no más allá de 75 yo lo daría, ¿sí? Porque el agua, digo, cuando hablamos de 70% quiere decir que hay 30% de agua y 70% de alcohol. Entonces el agua tiene una función también importante en penetración en la partícula viral, ¿sí? Entonces sí hay que usar ese tipo. Dice, ¿cómo puedo validar el desinfectante en las personas si coloco un túnel? Pues una estrategia que nosotros hemos visto es, para poder validar un desinfectante, un túnel, pues pudiéramos ponerle, ya ven los trajes especiales que usan ahora en los que se encargan de fumigar, por ejemplo. Es un traje que le pudiéramos inocular alguna bacteria, algún microorganismo que no sea patógeno. O sea, obviamente en el traje, nosotros sabemos la concentración inicial, lo hacemos pasar por el túnel, tomamos la muestra al final y sabemos la concentración final. Y así podemos saber cuál es la concentración, cómo podemos evaluar el. Otra pregunta dice, ¿sería conveniente contemplar en los análisis de riesgos de las diferentes operaciones los riesgos derivados por contagio, ya que las medidas de control y prevención correspondientes actualmente básicamente serían las que se tienen determinadas con anterioridad al COVID? Perfecto. Así es lo que yo también considero. Nada más, si ya tienes tu manual de procedimientos, puedes establecer con mayor precisión y con negritas que también vamos a evaluar el COVID. Otra pregunta dice, ¿tienes algún fundamento que estén tirando agua con cloro en las calles y espacios públicos? Sabemos que el cloro es de contacto. Lo que he escuchado es que están mezclando con un poco de jabón el cloro para de alguna manera tener una función. Y me parece que también es una situación pues como que es un gasto innecesario, yo diría mejor. Yo lo diría primero. Pero bueno, son decisiones que se toman de los gobiernos al respecto, ¿sí? Sí, otra pregunta es,
¿Cada cuándo se recomienda el cambio de cubrebocas? Depende del cubrebocas, ¿eh? O sea, el cubrebocas N95 es el más recomendable. Si hablamos cubrebocas quirúrgicos, tienen una duración de 2 horas, se calcula más o menos. Entonces, pero lo que se ha dicho, inclusive la Organización Mundial de la Salud ya lo recomienda también, se bloqueó, lo recomienda también la CDC, el CDC, que hay que usar tapabocas. Ya ahorita, cuando salgas a la calle, usen un cubrebocas, pueden ser los hechos en casa también, porque lo que estamos haciendo es que protegemos a las personas. Quizá no sean 100% efectivos, pero los podemos lavar. Esa es una posibilidad que podemos hacer. Si usamos cubrebocas, pues no nada más nos protegemos nosotros, sino protegemos al compañero al respecto, ¿sí? Aquí también hay una pregunta, dice, muchas gracias. En algún momento se mencionó tratamientos alternos como lo es el tratamiento versus lupus para combatir el COVID. Me imagino que es el uso de la hidroxicloroquina. ¿Sí funciona también? Se han escuchado buenos comentarios, pero no han sido validados, ¿eh? Yo sí les recomiendo que se platique con las autoridades, con los médicos al respecto. Aquí tengo otra pregunta. Si se llegara a tener una situación de COVID-19 en una empresa ya confirmado, ¿cuál es el protocolo que se debe seguir? Por ejemplo, cierre, cuarentena, solo desinfección. Si hay un caso de COVID, sería porque fue identificado, ya diagnosticado, perdón, por la Secretaría de Salud. Entonces, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para Riesgos Sanitarios entraría en operación, y lo más seguro es que cerrarían la empresa. Esa sería, y rápidamente identificar si esa persona con quien estuvo contacto para hacer el proceso de cuarentena de la gente. Entonces, sí pudiera llegarse el caso que se pueda cerrar la empresa si hay presencia de un COVID. Otra pregunta, ¿algún producto tiene efecto residual, es decir, que dure varias horas en efecto sanitizante? Sí, claro, pues los cuaternarios de amonio son efectivos, podemos usar pues el cloro, como lo mencionaba, que son alternativas, dependiendo de la aplicación que le vayamos a dar, ¿no? Y obviamente el alcohol, que puede ser alcohol en forma líquida o alcohol con un base de gel. Doctor, estamos en una situación difícil de abastecimiento de cubrebocas y guantes. ¿Sería recomendable desinfectar esos artículos desechables o no? Si los desinfecta los guantes, se van a empezar a resquebrajar. Eso no va a funcionar. La manera de sustituir el guante es el lavado de manos, continuamente lavado de manos. Y el cubrebocas, como les decía, si tienen posibilidades de hacerlos en casa, de hacer en algún lugar que se hagan, y estarlos desinfectando, lavándolos constantemente, ¿sí? Dice, para limpiar superficies y algunos objetos se puede usar pentanodial o cuaternado de amonio. Un proveedor está recomendándolo. Como les digo, los desinfectantes, la mayoría son buenos, algunos, de hecho, cuaternados de amonio, algunas marcas están registradas en la EPA. Sí será recomendable que lo revisaran para tener esa posibilidad. ¿Tiene algún fundamento que estén tirando? Ah, bueno, eso ya lo habíamos dicho, perdón. Déjenme ver otra pregunta. Ya lo mencionó ¿Hay alguna pregunta? Sí. Ok. Doctor, la otra pregunta dice, ¿los cubrebocas hechos de neopreno tienen efectividad? Como les decía, sí, todas las alternativas que se tengan en este momento, que ya lo establece la OMS y el CDC y algunas otras instancias, son recomendables. Por ejemplo, si ustedes han escuchado,
hay discrepancias. El doctor López-Gatell, el subsecretario de Salud, insistentemente dice que no hay que usar cubrebocas, pero la gobernadora del distrito de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, ya estableció obligatorio la mascarilla o el tapabocas en las estaciones del metro, ¿sí? ¿Por qué? Por la razón de que el hacinamiento de personas es muy alto. Entonces, el hecho en casa, de neopreno, el quirúrgico, la mascarilla N95, lo que sea para evitar que las personas estén en contacto su saliva con la otra, ¿no? ¿Una persona infectada con el virus puede volver a recaer? Hay otra pregunta que están haciendo, que si una persona que se infectó y salió de la infección se puede volver a reinfectar. Se dice, lo que han comentado es que vamos a generar anticuerpos. Sin embargo, recientemente Corea del Sur acaba de anunciar que 100 personas que habían sido liberadas, ya habían liberado la infección, volvieron a recaer. Entonces, como les digo, es un virus nuevo. Estamos escuchando que grupos de investigación están generando vacunas o generando nuevos tratamientos, pero mientras no se comercialicen, no se validen, no se reconozcan por las instituciones, las autoridades, me refiero a nivel mundial, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues estaremos nada más en comentarios. Por ejemplo, alguien me preguntaba hace unos días que algunas personas recomiendan usar cal para desinfectar frutas y hortalizas. Me parece muy riesgoso que nos vayamos tan lejos en esas cosas. Todos sabemos que al llegar a casa podemos lavar las hortalizas, las podemos inclusive poner poquito jabón, no mucho, ¿no? Y tenemos los desinfectantes ya probados en casa, ese de nitrato de plata o los cítricos que están recomendados. Acuérdense, las frutas y hortalizas son organismos vivos, ¿sí? Tienen células, están respirando. Si le agregamos cal, se van a absorber en el alimento y se convierte otra vez, quitan el riesgo biológico y generan un riesgo químico de intoxicación. ¿Tiene alguna experiencia el uso de trocloceno de sodio? Lo ofrecen como una octava maravilla. No lo conozco el producto, pero les vuelvo a decir, es importante, más allá de lo que nos diga el proveedor, que nos demuestre que realmente funciona, que nos den datos, alguna evaluación, alguna comprobación de un estudio que se haya hecho. No por el hecho de que te diga, no, es que lo hicieron en Suecia, no sé, en Irlanda. A mí, pruébamelo aquí de manera local, si realmente funciona. Es muy importante esa parte. Dice, los teléfonos celulares, teléfonos de oficina es bueno desinfectarlos. Sí, obviamente, sí, recomendable, muy recomendable que intensifiquen las medidas de higiene y fortalezcan los procesos de desinfección en sus oficinas, en sus empresas, en los pisos, en casa, obviamente, la desinfección es importante. Una pregunta más aquí, dice, medidas a tomar en un red pack. Medidas a tomar en un red pack. En un red pack se refiere quiero entender que un red pack es una paquetería, debo suponer. En un reempaque, perdón, entendí red pack, me sonaba a marca comercial. En un reempaque, claro, en un reempaque, acuérdense, normalmente lo vamos a ver frecuentemente en los centros de distribución, lo vamos a ver en las fronteras donde llega mucho producto. El reempaque puede llevar mucha manipulación. Entonces, las medidas son los programas de buenas prácticas higiénicas elevados a tanta potencia, ¿no? O sea, mayor supervisión del lavado de manos, ¿sí? Uso estricto de mascarillas y si es posible que se tengan caretas, guantes, ¿sí?
para ello y el acceso restringido a los lugares donde se están haciendo los reempaques, solamente las personas que vayan a laborar ahí, si es posible la charca sanitaria y si es posible que la persona que vaya a laborar, que venga de fuera, al inicio de las labores, se cambie de ropa. Esas serían estrategias. Creo que nada más. Una pregunta. Medidas de distancia y qué buenas prácticas implementar. Estamos ya repitiendo un poco. Sí, las medidas de distanciamiento social son las que se establecen de 1,5 metros de persona a persona. Esa sería la mejor manera. Si es, como les digo, si es en una empresa, si es en un restaurante, si es en un reempaque, si es en un centro de distribución, lo más adecuado es señalizar en el piso el lugar donde debe estar la persona, porque a veces nos desubicamos. Entonces, es mejor que esté bien marcado, aquí te quedas tú y allá se queda el otro. Así es la forma como se tiene que hacer. Por aquí me preguntan sobre el peróxido de hidrógeno, si el agua oxigenada. También es efectivo el agua oxigenada, lo podemos usar. Si se los están ofreciendo, hagan una prueba, que se los validen. El peróxido de hidrógeno que tenemos en casa funciona igual que el alcohol que estamos usando, ¿sí? Dice, hay controladores, a ver, aquí hay una pregunta, hay controladores de plagas que están vendiendo servicios de desinfección, pero dicen que no se necesita lavado previo, solo quiero su opinión para no caer en el error. Pues yo siempre he recomendado lavar, o sea, limpiar y luego desinfectar, ¿sí? Porque si ustedes aplican desinfectante a una superficie o a un lugar donde hay mucha materia orgánica, pues realmente están generando una desactivación del desinfectante, ¿sí? Si vamos a limpiar, si la persona que se vaya a encargar de la limpieza, pues tiene que tener una protección porque al momento, si es polvo, va a estar levantando el polvo y puede haber el riesgo. Acuérdense, nunca hay riesgo cero, pero lo que queremos hacer es minimizar lo más que se puede el riesgo. ¿No hay nada más? Muy bien, pues no sé si creo que dice, si se le realizan la prueba de COVID a una persona, ¿cuánta validez tendría este documento solo en ese momento o tal vez más días? Pues es muy buena pregunta, sí, es muy buena pregunta. O sea, generalmente una persona se hace la prueba de COVID porque presume haber estado en contacto con alguien que pudo haber tenido COVID o presenta síntomas iniciales de temperatura alta o tos seca. Si hace la prueba de COVID, sale negativo, eso no quiere decir que seas inmune, ¿verdad? Acuérdense, eso no quiere decir que seas inmune. Entonces hay que cuidarnos, hay que seguirnos cuidando. La validez es solamente en ese momento. Muy bien, creo que de alguna manera hemos tratado de cerrar las preguntas. Algunas ya veo otras preguntas, pero ya creo que ya las hemos tocado. Dice, ¿cómo deberá de ser el monitoreo de una persona a la temperatura corporal? Muy recomendable los termómetros esos de láser para no tener contacto con la persona. Pues creo que terminamos. Ahora sí, les agradezco a todos su tiempo. Ahí en la presentación tienen mi correo. Por donde me pueden encontrar y nuevamente les vuelvo a decir, agradecerles a la empresa Cira Food Safety por la invitación a compartir con todos ustedes esta información. Que tengan muy buen día y muchas gracias y a seguirnos cuidando. Hasta pronto.